Ahora, cuando hablamos de la autoridad de la iglesia, hay dos temas que generalmente resaltan. Y aunque deseo elaborar mucho sobre esto, ojalá que esto por lo menos abra su apetito teológico y diga, quiero aprender más de esto. Pero por lo menos vamos a tocarlo un poquito. Cuando hablamos de la autoridad de la iglesia, dos temas resaltan: la iglesia y el Estado. Pero vamos hablando del gobierno, ¿verdad? ¿Qué debe de ser la relación entre la iglesia y el Estado? Y otra, la disciplina en la iglesia. ¿Okay? Pero tenemos que recordar que Cristo es la suprema autoridad de su iglesia y que los líderes de la iglesia se someten a la palabra, se deben de someter a la palabra de Cristo, ¿okay? Para entender cómo funciona la relación entre el Estado y la iglesia y la disciplina bíblica. Con eso en mente, vamos a hablar un poco del poder de la iglesia y la autoridad de la iglesia y el poder del Estado y la autoridad del Estado. ¿Okay? Lo que viene a la mente, si cuando piense en eso, en esa relación entre la iglesia y el Estado, recuérdese lo que ha ocurrido en nuestra historia. El horror, como dice el doctor Wayne Grudem, de las cruzadas. ¿Alguien que me pueda dar una corta definición de qué fueron las cruzadas? Fue la persecución a aquellos supuestamente herejes o guerras. Guerras. Guerras de la religión. ¿Y con el propósito de qué, Olivia? ¿Se recuerda? ¿Alguien le quiere ayudar? ¿Cuál fue el propósito de esas guerras? ¿Qué fue su motivación, según ellos, de las cruzadas? ¿Alguien sabe, hermana? Convertir a los musulmanes al cristianismo. Convertir a los musulmanes al cristianismo, ¿verdad? Eso era Lo que estaban diciendo, ¿verdad? ¿Debe de funcionar así la iglesia de Cristo? Yo creo que ustedes ya saben la respuesta, pero piensen esto, ocurrió, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero recordemos todo lo previo, todo lo que hemos aprendido hasta el momento, porque tal vez alguien le llame atención a usted es cristiano, ¿qué no se recuerda las cruzadas horríficas que ocurrieron por los europanos, la gente de Europa? Y usted le va a decir, ¿qué respuesta le va a dar? Pues si se salieron de la autoridad de Cristo, es muy probable que no estaban bajo el servicio de Cristo. ¿Ok? Pero vamos a considerar eso, el horror de las cruzadas, ¿verdad? Donde marcharon por Europa y Asia intentando reclamar la tierra de Israel, matando a mucha gente, ¿verdad? Guerras brutales, ¿verdad? Convirtiendo a musulmanes a fuerzas al cristianismo, ¿verdad? En estos casos la iglesia estaba tratando de usar la fuerza física para lograr triunfos sobre territorios terrenales. Okay. También veamos, me viene a la mente la creencia de la iglesia, cuando estamos hablando de la iglesia terrenal, de tomar el control del gobierno terrenal, ¿verdad? Tal como fue en los tiempos de los reformadores, donde el Papa también era el superior del gobierno, ¿verdad? El gobierno se sometía bajo su liderazgo, ¿verdad? Eso es lo que enseñan las Escrituras. ¿Qué habla la Biblia acerca de la relación entre la iglesia y el Estado, verdad? ¿Debe de la iglesia usar fuerza física para inculcar el cristianismo a los incrédulos? Las cruzadas, una pregunta. ¿Debe de la iglesia de Cristo tomar poder y autoridad sobre el gobierno local, como fue tal en el tiempo de los reformadores? Lo invito a que vaya a Mateo 26, 53. Usted se va a recordar cuando vienen a arrestar a Jesús y Judas le da un beso y lo traiciona. ¿Alguien se recuerda qué hizo Pedro con su espada? Sí, mi hermano se recuerda. Ese Pedro se pasa la mano, le estoy diciendo. Saca la espada y le corta el oído a uno de los que vino ahí. Sí, ¿verdad? En otras palabras, no vas a venir a atacar al Mesías, yo lo voy a defender. Mire lo que dice Jesucristo en Mateo 26, 53. Hermano Eduardo, ¿usted tiene ese versículo? ¿Lo puede leer? 53. Por favor. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso es lo que le dice a Pedro después de hacer eso. Le dice, ¿tú crees que yo no puedo destruir a todos en este momento? Inclusive cuando vienen a buscar a Jesús le dicen, venimos a buscarlo, ¿verdad? Y Él dice, yo soy. Y si leen los evangelios, algo sucede cuando Él dice yo soy.
Todos se caen al piso. ¿Por qué sucede eso en los evangelios? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Él tiene el poder. Se está sometiendo a esta muerte. Wow. Y lo que le dice es, yo tengo legiones de ángeles que puedo llamar Pedro. Y luego le demuestra el reino, agarra la oreja, se la pone para atrás. Ese es el reino, le está diciendo. Esa es la manera que conquistamos. El sacrificio por el pueblo, esa es la manera que voy a conquistar al enemigo. Esa es la manera que el reino avanza. ¿Okay? Juan 18:36. Después de eso, usted sabe, ¿verdad? Pasamos la semana de pasión. Él va delante de Pilato para ser juzgado injustamente. ¿Okay? Lo acusaron injustamente. Hubo testigos falsos en el tribunal. Lo hicieron en la noche, como nos compartió el hermano Emanuel, ¿verdad? Lo hicieron en la noche para que nadie supiera. Y luego en Juan 18:36, Jesús hablando con el injusto y corrupto gobernador Pilato, que dice que sabe que es inocente. Mire lo que Jesús le dice. Respondió Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Otra vez está diciendo Jesús que el reino de Él maneja las cosas muy distintas en esta tierra. ¿Okay? Y interesante, en Juan 18, la razón que Jesús le responde es que Pilato le dice a Jesús, en estos contextos, le dice: no sabes que yo tengo el poder de crucificarte. Y le dice, no sabes que ningún poder se te haya dado a ti, que no ha venido del Padre. Note un modelo. Jesús se está sometiendo al supremo gobierno, al Padre. Y cuando Él se somete, eso se expresa en respetar y honrar ¿a quién? A los gobernantes. Aún a gobernantes hostiles, corruptos. Note ese modelo, porque cuando Cristo muera y vaya a resucitar, cuando las epístolas vienen, ¿sabe lo que dice Pedro? Ustedes hagan lo mismo. ¿Okay? Mire, primera de Pedro 2:13 en adelante. Pedro le dice a la iglesia, acuérdense que ese es el Pedro que sacó la espada. ¿Okay? Por causa del Señor, someteos a algunas instituciones humanas. A toda institución humana. El emperador en este tiempo es Nerón. Nerón, el que mataba a cristianos. La historia nos dice que Nerón fue uno de los emperadores más crueles de Roma, que quemó a cristianos para poner luz en sus jardines. Y aquí Pedro, aprendiendo del buen maestro, dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores como Pilato, piensen eso, ¿okay? Como por enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La manera de combatir, está diciendo Pedro, no es con sacar la espada, para ponerlo en otras palabras, es con una sumisión a un gobierno superior. Jesucristo lo dijo, ¿se acuerdan de esta manera? Mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, ahorita mismo pudiera parar todo. Entonces lo que está diciendo es: vivan de esa manera. La manera que callamos la ignorancia de los malignos no es con sacar la espada, es con bajar la rodilla a Jesús y responder con amor, humildemente y respeto a los angustiadores. ¿Okay? Mira, lo dice, ¿okay? Versículo 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O también su versión puede decir: honrad al emperador. Y luego le dice en versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, el Mesías, el Rey, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldicían, está hablando de la crucifixión,
no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, Cristo se sometió al gobierno soberano y entendió, tú lo tienes bajo control. Él puede hacer lo que quiera, pero tú vas a resucitar me vas a hacer resucitar al tercer día. Ese es el entendimiento del Hijo de Dios. Él me va a maltratar injustamente, se está lavando las manos sabiendo que soy inocente, pero tú me vas a vindicar cuando resucite. Y ese es el pensamiento que debemos de tener nosotros cuando un jefe en el trabajo, un supervisor, cuando un papá, cuando alguien con autoridad sobre ustedes y sobre mí me humille, debemos de, voy a confiar en ti, Señor. Y la manera que sabemos que estamos confiando es por la manera que demostramos respeto al injusto. ¿Hace sentido eso? Con eso en mente, ¿cuál era la relación y el poder de la iglesia y el Estado? Ojalá que se conteste un poco esas respuestas. Nosotros debemos de vivir en sumisión a Cristo y expresar esa sumisión por medio de obedecerlo a Él. Y Él nos dice, honren a los que no los están honrando. Entonces, Efesios 6, 11 al 12. Vestidos de la armadura de Dios. Oh, wow, it's wartime, es guerra. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oh, man, aquí se va a poner una lucha fuerte. ¿Ok? Ya tienes tu espada, Pedro, ya tienes tu armadura aquí en contra de Satanás. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oh, entonces, nuestra guerra es espiritual. Quiere decir que nuestras armas son espirituales. Es interesante que Pedro le dice, y también Santiago dice lo mismo cuando estamos combatiendo en contra de Satanás. Dice, resistid al diablo y él se huirá de vosotros. Y antes de decir resistir, dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios. En otras palabras, confía en Él. Confiemos en Él. Y cuando nos confiamos en Él, nos vamos bajo su señorío, su protección. Y cuando el diablo ve eso, see you later. Porque el diablo puede contra ti, puede contra mí, pero no puede en contra de Jesús. ¿Okay? Esa es la manera. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Okay? Fortalezas de ejército. En otras palabras, ¿qué debe la iglesia usar fuerza física para inculcar el cristianismo a los incrédulos? No, de ninguna manera. ¿Okay? ¿Debe de la iglesia de Cristo tomar poder y autoridad sobre el gobierno local? No, debe de ser influencia, pero no decir, vamos a gobernar aquí. Daniel tuvo influencia, ¿verdad? Fue gobernante conjuntamente con rey Nabucodonosor, pero no, de ninguna manera hizo una rebelión. Daniel se sometió a Cristo en esa posición. José también era alguien que tuvo influencia en el gobierno, pero él no tomó señorío sobre ellos. Él se sometió bajo Jesús, bajo el Mesías, ¿verdad? Entonces sí podemos impactar los gobernantes, pero de ir a tomar el cargo, eso no es bíblico. ¿Okay? La disciplina en la iglesia. Seguir con ese tema en particular, cuando hablamos de la autoridad de la iglesia, vamos a hablar un poco de la disciplina en la iglesia, la disciplina dentro de la iglesia. Y antes de que hablemos de la disciplina dentro de la iglesia, sí deseo que hagamos un breve recordatorio de lo que comunicamos y aprendimos la semana pasada. Y es que Cristo es la suprema autoridad de su iglesia, ¿verdad? ¿Lo recordamos? Y los líderes de la iglesia, los líderes dentro de la iglesia, se someten a la palabra de Cristo en reconocimiento que Él es la autoridad suprema. Y con eso en mente, la semana pasada vimos la relación entre el Estado y la iglesia, y ahora vamos a seguir reconociendo que Cristo es la autoridad suprema y los líderes que hay en la iglesia se someten a la palabra de Cristo. Vamos a hablar de la disciplina dentro de la iglesia local. Vamos a ver qué es la disciplina bíblica.
Vamos a dar una definición breve y luego vamos a hablar un poquito más acerca de él. ¿Okay? Si está tomando apuntes, vamos a definir la disciplina bíblica dentro de la iglesia local. ¿Qué es lo que estamos definiendo o hablando cuando estamos usando la frase disciplina bíblica en la iglesia local? Cuando hablamos de la disciplina bíblica dentro de la iglesia local, nos referimos a uno de los medios de formación que el Espíritu Santo usa para la santificación y la madurez espiritual de la iglesia de Cristo. ¿Okay? Eso es uno de los medios de formación que el Espíritu Santo usa para la santificación y la madurez espiritual, el crecimiento de la madurez espiritual de la iglesia de Cristo, en el cual el creyente es llamado a cuentas por una desviación o un pecado, una falta persistente por la iglesia local, con el fin de que crezca, haya madurez espiritual para la gloria de Dios. ¿Okay? Una vez más, lo voy a leer corrido. La disciplina bíblica de la iglesia local es un medio de formación que el Espíritu Santo usa para el crecimiento de su iglesia, en cual un creyente que se ha desviado, ha cometido una falta o está en un pecado persistente, es llamado a cuentas bíblicamente por un creyente o la iglesia local, con el fin de que el cristiano regrese al camino, se arrepienta, madure en la fe, con el propósito supremo de glorificar a Dios por medio de eso. ¿Okay? Ahora, con eso en mente, ¿por qué hablamos de la disciplina en la iglesia? ¿Se encuentra en la Biblia esto? Vamos a examinar algunos pasajes claves en cuestión de esto. Si vemos esta definición dentro de las Escrituras, lo voy a invitar a 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Y el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia local de los Corintios, que está en la ciudad de Corinto. Escuchen lo que le dice, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Cristo Jesús, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo, hablando del espíritu del hombre pecador, en el día del Señor Jesús. Okay, so lo que vemos aquí es un hombre en particular que ha cometido una falta. Ha cometido una falta, notemos, y no solamente una falta, sino que la iglesia local no lo ha llamado atención en esta falta, no se ha arrepentido y persiste continuamente en este pecado. En particular, si vemos el versículo 1, la falta que está ocurriendo aquí es inmoralidad sexual. Y aunque hay un debate en qué tipo de moralidad, por lo menos sabemos que él está durmiendo con alguien, estamos hablando de sexualmente, que no es su esposa. Hay un debate si es su mamá de sangre, ¿verdad? Un caso de incesto, o muchos también creen que tal vez es la madrastra. Pero cualquiera que sea la situación, Pablo dice que tal pecado ni se escucha en el mundo pagano. Eso es un pecado que dice, ¿por qué está ocurriendo dentro de la iglesia local? ¿Y por qué no se ha llamado atención? Y si no se ha arrepentido, dice, ¿por qué no lo han sacado de la iglesia? ¿Sí? Lo que vemos ahí, se puede hablar mucho más de estos textos, pero lo que vemos es que Pablo está llamando por disciplina dentro de la iglesia local. ¿Okay? Vamos a ver nuestra definición de nuevo. Pablo está diciendo que hay necesidad de formación, ¿okay?
que este hombre en particular que ha pecado tiene que crecer, no ha entendido algo, ¿verdad? Tiene que ser llamado a cuentas por un creyente o la iglesia local por el pecado serio, la falta que ha cometido y que es persistente, y la necesidad es que este hombre se arrepienta, que haya crecimiento en la iglesia y que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí vemos eso? ¿Okay? Ahora lo voy a invitar a que veamos otro texto. Por favor, volteen sus Biblias a Mateo 18 y vamos a ver los versículos 14 al 17. Mateo 18, 14 al 17. Y el contexto de Mateo 18, usted se va a recordar que el Señor Jesús acaba de haber enseñado que si hay 100 ovejas y una se desvía, dice que el pastorcito va para buscar esa ovejita perdida. Esto es importante porque él va a hablar de la disciplina dentro de la iglesia local, y el contexto nos dice el corazón que debemos de tener cuando estamos buscando a alguien desviado o perdido. Debe de ser como ese pastorcito que anda buscando desesperadamente que esa ovejita perdida del rebaño regrese a donde pertenece. Esa es una de las metas claves de la disciplina dentro de la iglesia local. Con eso en mente, después de que Jesús menciona eso, habla de la disciplina dentro de la iglesia local, y escuchen lo que él dice en Mateo 18, versículo 14 en adelante. Jesús dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Referencia a la ovejita, al creyente. Versículo 15, por tanto, como no es la voluntad de Dios que se pierda, dice: si tu hermano peca contra ti, hay una falla, una falta, un pecado, ve y repréndele, estando tú y él solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Quiero que por favor, si usted subraya en sus Biblias, subraye esa frase: has ganado a tu hermano, porque eso está ligado directamente a lo que Jesús mencionó cuando dijo que una ovejita se ha desviado y van por ella, ¿verdad? Entonces la meta es ganar a tu hermano. Y de acuerdo aquí vemos la manera que Jesús está estableciendo la disciplina dentro de la iglesia. Si hay una falta en particular en contra de un hermano en la iglesia, debe de ir tal hermano a buscar a ese hermano o esa hermana que ha fallado y decirle: hermano, veo esto, y animarlo y recordarle del camino en cual él se comprometió con Jesús y que testifique de lo que Jesús ha hecho en su vida, ¿verdad? Guarde el testimonio. Y la meta es ganar a tu hermano. Pero vamos a suponer que no escucha, que dicen: no, ¿sabes qué? No, creo que estoy bien aquí, o no entendió. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice el versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto nos recuerda de la ley mosaica que debe de haber por lo menos 2 o 3 testigos para verificar algo. Ahora, la meta sigue siendo la misma. La meta sigue siendo que este hermano o hermana que ha cometido un pecado, que ha deshonrado a Jesús y ha dado una reputación mala del Evangelio, que se arrepienta. Entonces llevas a otro hermano, a otros 2 hermanos, puede ser los líderes de la iglesia. Muchos creen que esto es lo que se refiere, pero vamos a, por decir, a 2 hermanos maduros, vas, le llamas la atención de nuevo a este hermano, le dices: hermano, hermana, has fallado, estás alejándote del Señor, eres esa ovejita, vente para acá a donde debes de ser, el llamado que Cristo te ha dado, el perdón, la misericordia, represéntalo bien. ¿Okay? Pero vamos a suponer que dice: no quiero escuchar, estoy bien donde estoy. Versículo 17, Jesús dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, la asamblea. Esto supone que hay una iglesia local donde se están llamando a cuentas, ¿verdad? Dice: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, hay otro paso. Ve, díselo a la iglesia, a los líderes, yo me imagino primero, y luego después que la iglesia, a los que sea necesario que estén conscientes de este pecado. Y luego la implicación aquí es que la iglesia va a ir una vez más.
y los va a llamar atención a estos hermanos que se han desviado con el deseo y la meta de ¿qué, hermanos? Ganarlo, ¿verdad? No es de decir estás mal, te vas a ir al infierno, no es eso. Es ganarlo, es esa ovejita perdida. Pero si ellos dicen, no quiero, luego el Señor Jesús dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? ¿Significará tratarlo mal? No creo. La idea aquí que el Señor está diciendo es, tómalo como alguien que tal vez no es un profesor genuino de fe, ¿verdad? Porque un publicano, en este caso, en este contexto, es alguien que es pecador, pero no ha reconocido su necesidad de Jesús o no ha entendido y necesita el perdón de Jesús. En otras palabras, ahora la iglesia va a ver a tal persona como alguien que necesita conocer a Jesús genuinamente, que tal vez nunca lo ha conocido genuinamente. Por lo tanto, ¿cómo tratamos a los que no conocen a Jesús? Los tratamos con un corazón de evangelismo. Y tal vez hay unas restricciones ahora para tal hermano, porque si él viene a la iglesia o se añade a la iglesia de todos modos con ese mismo pecado, pero no es cristiano, más bien no está dando testimonio de ser cristiano, no está dando testimonio de ser cristiano, va a dar mal testimonio de la iglesia local. Entonces es entendido y implicado que a veces esto sugiere que va a tener que apartarse de la iglesia visible y local. ¿Hace sentido eso? Todo esto, estos textos que estamos examinando, y hay muchos más, hermanos, pero para empezar, la disciplina bíblica es requerida en la iglesia, ¿okay? Y hay manera bíblica de hacerlo. Esto es muy importante, porque como mencionamos la semana pasada, a veces sí existe disciplina dentro de la iglesia, pero es una disciplina no con el corazón y el deseo de que esa persona regrese, sino con un deseo tristemente y trágicamente de avergonzar a tal persona, de humillar a tal persona y de poner a tal persona según en su lugar, ¿verdad? O peor, no se usa un método discreto, se usa un método antibíblico. Recordemos que el primer paso es esa persona yendo discretamente a llamar a tal hermano a arrepentimiento. ¿Hace sentido? Okay. Eso es una manera bíblica, ahí podemos hablar mucho más sobre esto, pero es una manera bíblica que Jesús dio a su iglesia para que su iglesia siguiera persistente en seguir a Jesús y honrar a Jesús, quien lo ha rescatado. ¿Hace sentido? ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, con eso en mente, amados y hermanos, la disciplina bíblica dentro de la iglesia local es un medio de formación, cual está escrito en la Biblia, cual la iglesia local que sirve a Jesús y está bajo la autoridad de Jesús, tiene la responsabilidad de ejercer cuando un hermano o hermana se empieza a desviar de Jesús, con la meta de que ese hermano o hermana no se desvíe, sino que regrese a los caminos de Jesús para la alabanza y la gloria del Cristo que nos salvó. ¿Hace sentido eso? Okay. So, la respuesta a la pregunta que hicimos antes de comenzar la clase fue si la disciplina es requerida dentro de la iglesia local. La respuesta es sí, pero vamos a decir disciplina bíblica, ¿verdad? Bíblica. Okay. Con eso en mente, vamos a ver algunos ejemplos. Y usted tiene notas de esto, un apunte, tiene una hoja que se ve más o menos así, y esta se la entrego para que usted la pueda seguir usando y mirándola y humildemente siguiendo el estudio acerca de lo que la Biblia dice de la disciplina dentro de la iglesia local. ¿Okay? So, vamos a hablar ahora de algunos ejemplos por cuál sería necesario la disciplina en la iglesia local. Entonces, con eso en mente, ¿cuáles serían algunos ejemplos por los cuales sería necesaria la disciplina en la iglesia? Y esto lo estoy tomando de un libro de teología que se llama Doctrina, lo que los cristianos deben de creer. ¿Okay? Vamos a ver algunas de ellas. Cuando un cristiano peca contra otro cristiano y no puede ser pasado por alto en amor cristiano. En otras palabras, la Biblia dice que
que debemos que el amor de Dios cubre multitud de pecados. En otras palabras, si alguien, vamos a suponer, me ofende a mí y me dice algo, mira, David, no sé, te miras muy gordito hoy. ¿Okay? Y me ofende. El amor, primero estamos llamados en todo lo posible a amar y no llamar a cuentas a esa persona, es decir, dejar que esa ofensa pase. Jesús lo dijo, si alguien te da en la mejilla, voltea a la otra. Entonces debemos de haber amor genuino. Pero ¿qué tal si no dentro de mí no puedo hacerlo? No lo puedo pasar, me ofendió, a mí me hirió. Entonces en ese caso tengo que llamarle atención a ese hermano y decir, mira, me dolió lo que me dijo. ¿Hace sentido? O si es un pecado más grande que eso, ¿qué tal que hizo un pecado más grande que eso a usted o a mí? En ese caso, tal vez el amor en ese caso no puede cubrir, no es que no haya amor, pero no puede ser algo que puede ser pasado por alto. ¿Hace sentido? Y por lo tanto requiere atención. Otro, cuando un cristiano, y ahí están los textos bíblicos, hermanos, que usted puede buscar en su tiempo, nosotros vamos a dar un repaso breve. Cuando un cristiano que profesa la fe está en pecado sin arrepentimiento, ¿okay? Reconocemos nosotros que todos caemos, ¿verdad?, en diversas maneras. Escuché una cita de Charles Spurgeon esta semana, y Charles Spurgeon dice, la oveja tal vez se cae en el lodo una que otra vez, pero el cerdo vive en el lodo. Y la diferencia entre el cristiano que ha sido perdonado y tiene el Espíritu de Dios es esa oveja que sí se va a caer de vez en cuando, pero el cerdo es esa persona que éramos antes, que vivía en el lodo. En otras palabras, el cristiano ya no es la persona que era antes, tiene un amo diferente y vive diferente. Pero cuando nosotros como cristianos estamos, por decir el ejemplo y la cita de Charles Spurgeon, viviendo como cerdos, hay un tiempo en que se tiene que llamar atención a eso y decir, eso no puede seguir, por el ejemplo y la gloria de Cristo y el testimonio de su nombre. ¿Okay? Podemos ver 1 Corintios 5, lo que vimos con el hombre que estaba cometiendo el pecado de inmoralidad, ¿se acuerdan con los corintios? Sí. Eso estaba viviendo en el lodo. Dice, eso no puede suceder. ¿Okay? Otro sería cuando alguien anima o promueve la doctrina falsa. La Biblia va a estar muy sorprendido a ver que uno de los trabajos y obras de los pastores y de la iglesia local no solamente es enseñar la sana doctrina, pero es cuidar la sana doctrina. Y cuando hay alguien que persistentemente está animando o promoviendo doctrinas falsas, tal vez sea necesario en muchas ocasiones llamar atención y traer una forma de disciplina bíblica. Y puede ver eso en Hechos 20, en Gálatas 1, 6 al 9, 1 Timoteo 1, 1 al 8. Otro sería cuando un maestro o un anciano está en pecado moral o error doctrinal. ¿Okay? En otras palabras, aún los ancianos, los pastores de la iglesia, también pueden pasar por disciplina y corrección. Cuando se estén enseñando algo incorrecto, se le debe de llamar la atención. Si persiste en esas doctrinas, se le puede inclusive quitar las responsabilidades que tenían, ¿verdad? Y también, por supuesto, si hay un pastor que ha cometido pecado de inmoralidad o ha caído moralmente, robado, adulterio, etcétera, etcétera, también va a requerir por la causa del nombre de Jesús que haga una corrección en esos contextos. ¿Okay? Y puede ver Santiago 3.1, donde dice que el maestro, no todos sean prontos a ser maestros, sabiendo que serás juzgado más estrictamente. Y luego 1 Timoteo 5.19, también sería otra cita. Cuando un cristiano es divisivo, siempre quiere causar divisiones, sea doctrinales o de otra manera. Y tal vez, hermanos, usted en la vida de la iglesia ha visto esto, donde hay hermanos que quieren hacer como un grupo aquí, que no se junta con el otro grupo allá, y eso no es de reflejar el amor de Cristo dentro de la iglesia. Por lo tanto, si alguien sigue haciendo eso y no está escuchando, después de la 1, 2, 3, entonces será necesario estas formas de disciplina.
Cuando un cristiano es entrometido, escuche esto, perezoso y o ocioso. Segunda de Tesalonicenses 3, 6, 10 al 11, inclusive Pablo en una ocasión dice que si no trabaja, que no coma. ¿Sí se recuerda que Pablo dice eso? Y dice también igualmente instrucciones no solamente para el varón, que debe de estar trabajando y proveyendo para sus casas. Y esto incluye a varoncitos jóvenes, hermanos, ya que pueden proveer. ¿Okay? Ser ocioso es pecado, ser perezoso es pecado. Okay. Y si alguien persiste en esto, amados, de acuerdo a la Biblia, se puede llamar a disciplina por estas faltas. Y también la dama, en varias ocasiones, Pablo le dice que no sean ociosas en sus casas, o que estén pasándose de casa en casa. Es decir, todos tenemos responsabilidades y esas responsabilidades se tienen que llevar a cabo. Y Pablo le dice en varias ocasiones a la iglesia que las damas tienen que ser amas de casa, que no significa que no pueden tener trabajos, pero que tienen responsabilidades en sus hogares que se deben de llevar a cabo, y cuando no se llevan a cabo, eso es falta de honrar a Cristo y representarlo bien. ¿Okay? Entonces eso es no se puede llamar a disciplina bíblica cuando alguien es entrometido, perezoso y ocioso. Segunda Tesalonicenses 3, 6, 10 al 11. También cuando un cristiano se niega a obedecer las leyes civiles. ¿Okay? Las leyes civiles. Vamos a suponer que un cristiano está no siendo honesto en sus taxas o impuestos, disculpe, o honesto en algo legal, se le puede llamar la atención para esto. Es decir, note que todo va ligado al honor del nombre de Cristo. Si nota, todo va ligado al honor del nombre de Cristo, del Evangelio. Y cuando un cristiano está quebrantando leyes civiles, esto también es cuestión para llamar atención bíblicamente. ¿Okay? Romanos 13, 1 al 7 nos llama a sujetarnos a los gobernantes, y aprendimos eso el domingo, ¿no? En Tito capítulo 3, que tenemos un ministerio a someternos con cuando no vaya en contra de las divinas ordenanzas de Cristo. Cuando un cristiano no es consistente en la comunidad, esto es importante, hermanos. Cuando un profesor de fe que se ha añadido a una iglesia local decide ya no congregarse, ¿verdad? Uno lo anima, el deseo es animarlo, ¿verdad? Que siga persistente, pero cuando alguien persiste en esto, está desobedeciendo los mandatos de congregarse, y hay peligros de su vida espiritual, y debe de haber cristianos que aman a tal hermano suficientemente para decirle: hermano, tienes que seguir a Jesús, tienes que seguir firme en tu fe. Okay, la falta de congregarse puede llegar al punto, y no estamos hablando de enfermedades o razones que simplemente no podemos venir. Estamos hablando de alguien que simplemente no desea ya congregarse, o tal vez, regresando al tema de ser perezoso, está desobedeciendo el mandamiento de Hebreos 10, 24 y 25 de no parar de congregarnos como algunos tienen como costumbre, recordando que el día se acerca. ¿Okay? Ahora, el propósito de la disciplina. Esto es muy importante, hay propósito en la disciplina. El propósito es restauración y reconciliación. Okay, Hebreos 12, 6 nos dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Hace sentido? Ahora, ¿sabe qué? Yo me recuerdo que al principio de ser cristiano, cuando yo escuchaba la palabra disciplina, automáticamente lo ligaba con el cinturón de mi papá. ¿Verdad? Y a veces nosotros hacemos lo mismo dentro de la iglesia. Es decir, leemos una palabra en la Biblia, como disciplina o amor o lo que sea, y automáticamente le ponemos una definición que nosotros tenemos, en vez de averiguar la definición bíblica. Y eso a veces nos lleva a entender la Biblia incorrectamente. Por ejemplo, si yo veo la disciplina, el padre que no ama a su hijo, no lo disciplina, ¿verdad? Pues si yo pienso que la disciplina es un cinturón, eso no es necesariamente lo que está hablando la Biblia, ¿verdad? La Biblia está hablando de formación.
La razón que el padre quiere disciplinar a su hijo es disciplinarlo también en el sentido que un soldado se levanta todos los días a las 5 de la mañana a ejercer su cuerpo con el propósito de estar listo para las obras que tiene que hacer. So, la disciplina no siempre tiene que ver corrección, hay disciplina de formación. Y eso es importante entender, que nosotros necesitamos disciplina diariamente. El Padre Celestial diariamente está aplicando disciplina a mi vida y a su vida. Es más, hay algo muy alarmante en Hebreos 12, donde el autor dice, básicamente dice que si no estás siendo disciplinado por Dios, tal vez no eres su hijo. ¿Hace sentido? Porque el Padre disciplina a sus hijos. Y si no hay ninguna forma de corrección del Padre Celestial en tu vida, hay un peligro que tal vez no seas de Él. En ese caso, Señor, por favor, corrígeme. Hay áreas que necesito todavía ser moldeadas y formadas. Uno de los propósitos es restauración y reconciliación. Una ofensa, reconciliarse con el hermano, reconciliarse con Dios. A otra es impedir que el pecado se extienda a otros. ¿Verdad? 1 Corintios 5, una de las razones que Pablo menciona en por cuál remover a este hermano, es que este pecado puede llegar a que otros digan, oh, yo creo que podemos hacer lo mismo. Esto se puede expandir. Entonces, uno de los propósitos es impedir que el pecado se extienda. ¿Okay? Otro sería proteger la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Y otra que es muy importante, que yo la voy a añadir, a Wayne Grudem nos dio esta lista previa mencionada. Yo voy a añadir dos. Una es el propósito de la disciplina es obedecer humildemente a nuestro Señor Jesús. Mateo 18, Jesús no lo da como una opción. Hermanos, en el ministerio pastoral yo voy a decir por mi experiencia, para mí personalmente, una de las cosas más difíciles que he tenido que obedecer como pastor es la disciplina cuando un hermano se está desviando, especialmente cuando persiste en un pecado grande que está afectando a la iglesia, ¿verdad? Y uno de los motivos que me ha llevado a hacerlo es, tengo que obedecerlo a Jesús. Carnalmente digo, no, pues no es mis negocios, ¿por qué hacerlo? ¿Verdad? Me van a rechazar a mí, van a hablar mal de mí, van a hablar mal de los ancianos, van a hablar mal de la iglesia. Digo, mejor evito todo eso. Pero si hago eso, estoy literalmente desobedeciendo a Jesús. Y luego, ¿quién va a requerir disciplina? La iglesia que no la está practicando. Y puede ser que Jesús mismo diga, voy a tener que corregirlos. El Jesús que camina por los candelarios, ¿verdad? Los candeleros, también examina su iglesia y aplica a disciplina él mismo. ¿Okay? Su obediencia es uno de los propósitos y por último, la meta superior es que nuestro Dios sea conocido, ¿verdad? Es la gloria de Dios, el honor de su nombre, su reputación. ¿Okay? El propósito de la disciplina. Ahora, ya hemos hablado de la disciplina, pero con eso en mente, recordamos que Cristo es la suprema autoridad de su iglesia. Y los líderes de la iglesia se someten a Cristo. Eso significa que no simplemente van a hacer disciplina, se van a someter a hacerla bíblicamente. ¿Hace sentido? Ok. Una pregunta de autorreflexión. Piense en su vida. Algunos de ustedes han estado en la iglesia, o vamos a decir, han estado caminando con Jesús, ya tiene muchos años. Una pregunta de autorreflexión es, ¿cuándo usted ha visto un pecado en la iglesia que nunca se corrigió? ¿Nunca se corrigió? ¿Nunca se llamó atención? Es muy probable que todavía hay afectos hoy en día de cosas que sucedieron años atrás porque la iglesia no quiso bíblicamente llamar a alguien a cuentas. ¿Okay? Piensen en esto. Hay matrimonios que tal vez pudieron ser mantenidos firmes si la iglesia llamó a cuentas a la esposa o el esposo que se estaba desviando. Hay hijos que se pudieron mantener firmes en la fe o bajo un testimonio bien si la iglesia
fuera y llamara a esos hijos a arrepentimiento, a estas hijas a arrepentimiento, hijos de pastores a arrepentimiento. ¿Okay? Pero por falta de ello, como dijo mi hermano, no va a haber madurez. O peor, más grande que eso, la gloria del Señor, el nombre del Señor y su reputación no será honrada. Y la iglesia no desea eso. La iglesia desea una cosa: Señor, tu nombre sea honrado. Así que, Señor, que nos discipline amorosamente. Y mire esto: un padre malo, uno no quiere ser disciplinado por un padre malo. Tal vez usted tuvo un papá malo y las disciplinas, que cuando usted piensa en disciplina, dice, oh man, eso fue horror, ¿verdad? O vamos a decirlo esto, a unos papás buenos, acuerdo de Hebreos 12, dice, ellos hicieron lo que era posible en su entendimiento. A unos papás buenos hicieron errores en sus disciplinas hacia nosotros, ¿sí o no? ¿Okay? Pero piensen esto: el padre que nos disciplina a nosotros no comete errores, no lo vas a cometer, y su intención jamás será de lastimar genuinamente a sus hijos y que ellos sean fracasos. Nunca será eso. Que la iglesia saludable busque y le pida al Señor, Señor, yo necesito formación. ¿Hace sentido eso?